Muy buenas noches. Bueno, vamos a ver si le competimos a la, ¿cómo es? La Feria de los Museos, en la noche de hoy. Nos reúne el deseo de desarrollar una reflexión acerca de un problema muy actual. Se encuentra, digamos que en el centro de las discusiones cotidianas, que es el problema de la corrupción. Desde luego, uno podría tomar como una línea de exposición, hacer un paneo del paisaje. Eso podría representar un paneo del paisaje, de las discusiones de hoy. No es de las muy antiguas, sino de las discusiones actuales. Y en esas discusiones de hoy, nosotros vemos que hay como tres escenarios de corrupción. Una es la corrupción estatal, donde se presentan una gran cantidad de cosas supremamente llamativas, tan llamativas como la corrupción que se da en las relaciones entre las ramas del poder, donde el gobierno, por ejemplo, tiene que comprar los votos del Parlamento a efectos de que le aprueben sus proyectos. Otro es la corrupción eminentemente privada, donde nosotros nos encontramos situaciones absolutamente complejas. En un trabajo que estamos realizando sobre los problemas del sector salud, nos encontramos con asuntos tan preocupantes como que los funcionarios de las empresas promotoras de salud, las EPS, exigen coimas a las IPS para mandarles pacientes. Uno dice, eso ya es como una cuestión tremendamente extrema. Y entonces cada uno, digamos que estaba incurriendo en esos problemas de corrupción desde su lugar. Las relaciones en el Estado, las relaciones en la actividad privada, pero últimamente nos hemos encontrado con una fusión de esas prácticas entre el sector público y el sector privado, que yo he llamado concusionando y cohechando, para hacer referencia al tipo de condiciones delictuosas que se están presentando en el sector público y en el sector privado para inducir a la comisión de actos de corrupción. No, yo no me voy a detener en este paisaje, solamente voy a hacer también un ejemplo del cohesionando y cohechando, es decir, en corrupción del Estado hice relación a la compra de los votos de los parlamentarios por el Ejecutivo. En el sector privado hice mención al cobro de coimas en las empresas promotoras de salud, a las instituciones prestadoras de salud por mandarles pacientes. Y voy a hacer un solo ejemplo también de eso de cohechando y concusionando, porque lo considero el acto más grande de corrupción que se ha realizado en la historia de nuestro país. Y ese acto más grande de corrupción que se ha realizado en la historia de nuestro país se llama reforma tributaria estructural. Yo me preocupé por hacer una lectura más o menos juiciosa. Uno tampoco puede ser tan juicioso porque deja de ser feliz, ¿no?
hice una lectura más o menos juiciosa de algunas publicaciones de instituciones privadas durante todo el año 2016. Dentro de esas hice una lectura muy cuidadosa de las revistas de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, de la Asociación de Exportadores, de la Federación Nacional de Comerciantes, de la Asociación Nacional de Industriales, y una revista que se considera supremamente seria, se considera una revista de alta calidad investigativa, que es la revista de Fedesarrollo. Y desde luego dentro de esa revista solamente leí un tema: las reflexiones tributarias. Las sistematicé porque en todas esas publicaciones se estaban haciendo propuestas sobre lo que debería de hacerse en una reforma tributaria. Y yo hice una sistematización de todas esas propuestas y después observé cómo el gobierno se reunía a veces de manera pública y otras de manera privada con esas asociaciones, a escucharlas, a mirar qué tenían que decir sobre ese proyecto de reforma estructural, de reforma tributaria estructural. La conclusión fue un proyecto de ley que fue construido colectivamente por esas organizaciones privadas. El gobierno negoció con los parlamentarios para que aprobaran ese proyecto de reforma tributaria tal cual. Pasó un proyecto de adición presupuestal para hacer una asignación de cupos indicativos a través de desarrollo rural integrado, con lo cual compró los votos, y presentó una reforma tributaria con la cual le metieron la mano a la población, a las personas naturales. Imagínense ustedes en la cifra de 35.4 billones de pesos. Es decir, si yo cojo la información hoy sobre cómo está la estructura de los ingresos tributarios del país, me encuentro con que las personas naturales hoy están pagando 35, a partir de este año estarán pagando 35.4 billones de pesos adicionales a los que pagaba hasta el año pasado. Mientras tanto, las empresas están pagando 25.7 billones de pesos menos de impuestos frente a lo que ocurría en el pasado. Y esa es una argumentación que uno verifica de una manera muy sencilla. El señor ministro de Hacienda, en alguna reunión con empresarios, hizo el lanzamiento de un proyecto, de una política de desarrollo económico que llamó Colombia Repunta. Y en esa reunión con el sector empresarial, el ministro de Hacienda le exigió al sector empresarial que empezara a producir, a generar desarrollo económico, porque el gobierno, a través de la reforma tributaria, les había aportado 25.7 billones de pesos a través de la disminución de sus cargas tributarias, y que entonces ellos tenían muchos recursos para impulsar ese proyecto de desarrollo. Pagamos nosotros. Por eso yo digo que ese es el acto de corrupción más grande que se ha dado en nuestro país, más que Reficar, más que la autopista del Sol, más que las dos juntas, más
el saqueo de los patrimonios familiares más grandes que ha habido en nuestra historia. Pero les decía que yo no me voy a quedar mostrando todo ese panorama, sino que voy a tratar de buscar más bien algunas explicaciones sobre ese problema de la corrupción. Y voy a partir de un lugar común que todo el mundo comparte, y es decir que la corrupción es un problema de ética. La corrupción es un problema de ética. Desde luego, aceptar la definición de la corrupción como un problema de ética ha sido un argumento muy común que se ha manejado desde el establecimiento para sostener que es un problema de lo que figurativamente han llamado manzanas podridas. ¿Qué son manzanas podridas? Es decir, que la corrupción es un problema de individuos que renuncian a la observancia de valores trascendentales para generar algún tipo de beneficios. Y esa ha sido una definición muy aceptada. Es decir, un problema de ética y de ética individual. Yo voy a hacer una primera reflexión alrededor de esa concepción de corrupción y voy a decir que uno no puede sacar la discusión de una manera tan simplista como decir son manzanas podridas, sino que en las decisiones de los individuos existen una serie de elementos que están determinando los rumbos que ellos toman. Y a partir de este momento me voy a concentrar en la corrupción en un sector específico de la sociedad, que es el sector de los contadores públicos. Lo primero que voy a decir sobre eso de la corrupción en los contadores públicos es que yo no comparto los diagnósticos de la Junta Central de Contadores. La Junta Central de Contadores dice que en toda su historia, desde 1957, cuando fue creada, se han establecido 550 sanciones a contadores públicos por faltas a la ética. A mí me parece que si el número de sanciones representa los niveles de corrupción de los contadores públicos, esa es una profesión de ángeles. Y yo creo que no hay nada más distante de la realidad que considerar que esta es una profesión de ángeles. Mi argumentación va a partir del principio de que en el ejercicio profesional hay una significativa práctica de la corrupción, una muy significativa práctica de la corrupción. Tal vez podría ser tan agresivo como decir que la corrupción es como en sentido contrario a lo que decía por allá Nulle, que la corrupción es como inherente al ejercicio profesional de los contadores. Contadores incurren permanentemente en actos de corrupción. Pero ¿qué es lo que determina que los contadores incurran en esos actos de corrupción? Yo he diseñado una matriz que he llamado la matriz de libertad y necesidad, como para establecer la relación de dos factores que me van a permitir interpretar cuáles son las condiciones en que se incurren esos actos de corrupción. Es decir, el acto de corrupción es una decisión.
pero las decisiones están determinadas por un medio social. Es decir, eso no es un problema de individuos, no es un problema de manzanas podridas. Si se quiere, la corrupción es una estructura sistémica. Pero, ¿qué es lo que genera esos actos de corrupción? Y yo voy a decir, es fundamentalmente el problema de la independencia en el ejercicio de la profesión. Un contador público que actúe con absoluta independencia sería un hombre probo. Pero actuar con independencia es un asunto de una decisión personal. Y yo me encuentro que eso no tiene un asidero en la realidad. Hay dos factores que determinan la posibilidad de que exista independencia, que son la libertad y la necesidad. Cuando un contador público tiene altos niveles de libertad y bajos niveles de necesidad, ese debe ser un contador independiente. No tiene presiones de carácter social, familiar, que lo obliguen a optimizar sus recursos para poder satisfacer las necesidades básicas de la familia, de su entorno. Y además es muy libre porque su participación en el mercado tiene la característica de que si se le va a un cliente no hay ningún problema, porque hay otros que van a hacer que eso no sea muy notorio en términos de su estructura de ingresos. Ese es el contador que se ha llamado a ser independiente. Pero ¿qué sucede cuando el contador tiene un alto nivel de necesidad y un bajo nivel de libertad? Ese es un contador que no se puede dar el lujo de ser independiente en sus decisiones. Hay gente que necesita satisfacer necesidades básicas, ni siquiera puede mantener estilos de vida en términos de la sociedad de consumo, sino necesidades absolutamente básicas, y requiere de unos ingresos que a él le son escasos. Es decir, tiene un altísimo nivel de necesidad, pero al mismo tiempo tiene bajos niveles de libertad, porque es sujeto de presiones para que actúe de determinadas maneras. De presiones, por ejemplo, por parte de los clientes. Los clientes generan presiones supremamente graves sobre las decisiones profesionales de los contadores. Hace 3 semanas se publicó un informe en Europa sobre las presiones que sufren los contadores por parte de los empresarios en términos de sus dictámenes, en términos de sus informes, y el informe parecía que hubiera sido hecho en Colombia. Los presionan para que disminuyan los impuestos a cargo. Los presionan para que los informes muestren determinadas condiciones de solvencia para acceder al crédito. Los presionan para disminuir bases de contribuciones de carácter obligatorio en factores distintos de la tributación. Hay un listado de 42 formas de presión o 42 líneas de presión de los empresarios sobre los contadores, y eso parece que estuviera hecho aquí. Cuando una persona está en esa situación, una condición de necesidad,
y está frente a esa gran cantidad de presiones que limitan su libertad, pues allí es donde nosotros tenemos que salirnos de nuestras ilusiones académicas y de nuestras condiciones prejuiciosas. Ah, si ves, lo sancionaron por actuar mal y lo condenamos, pero nunca nos hacemos una reflexión sobre las causas, sobre las condiciones. Nosotros estamos haciendo un trabajito de campo sobre esto de corrupción y contaduría y hemos visitado a unas 16 colegas, mujeres, que fueron condenadas a instancias de la DIAN porque habían emitido una serie de certificaciones alejadas de la realidad, sobre las cuales soportaron solicitudes de devolución de impuesto al valor agregado. Y las entrevistamos. Hay preguntas muy difíciles de hacerle a una persona y en la cárcel. La pregunta crucial, porque es que eso de las devoluciones ilegales asciende a casi 3 billones de pesos, por lo que capturaron 17 personas. Y les preguntamos, ¿cuánto les tocó? ¿Qué le dieron a usted por haber firmado esa certificación? Respuesta igual en todas las entrevistas, ni un centavo. Todas aseguraron, yo no recibí nada que no fuera mi remuneración normal. ¿Por qué lo hizo? Ah, porque si no lo hacía me echaban, porque si yo no lo hago lo hace otro y tenemos un problema. Es un sentimiento generalizado. Soy madre soltera, soy cabeza de familia, es decir, gente que está en condiciones significativas de necesidad, a las cuales les ejercen una presión y finalmente, desde un punto de vista humano, uno tiene que entender que no tenían alternativa. Y eso, pues, supuesto, ya me lo han dicho. Ah, usted justifica la corrupción de los contadores. No, yo no justifico la corrupción de los contadores, la comprendo. La comprendo y creo que lo que tenemos que hacer es encontrar las causas estructurales de esos procesos de corrupción para poder construir soluciones. Mirando solamente estas dos celdas de esa matriz, son las condiciones, digamos, extremas de quienes pueden tener independencia y quienes no pueden tener independencia. Uno podría empezar a mirar algunas cosas. Por ejemplo, uno podría decir, pues hay contadores y firmas de contadores que sí pueden ser muy independientes. Los contadores y firmas de contadores que pueden ser muy independientes son aquellos que tienen muchísimos clientes. Porque si tienen muchísimos clientes se pueden dar el lujo de no aceptar presiones, porque no va a ser notorio en su estructura de ingresos que se les vaya uno. Y como sus ingresos son tan elevados, pues no están presionados por los problemas de la necesidad. Yo pienso que el análisis tiene que ir mucho más allá, porque ese es el argumento que, por ejemplo, utilizan las firmas internacionales de auditoría
para justificar el monopolio de mercado. Y voy a argumentar que el primer elemento de la corrupción, el primer factor social que incurre en esas determinaciones de libertad y necesidad, es el mercado de servicios profesionales. ¿Cómo funciona el mercado de los servicios profesionales en Colombia? Hay estadísticas, uno las puede consultar, por ejemplo, en la Superintendencia de Sociedades. La Superintendencia de Sociedades ha elaborado una base de datos donde tiene un escalafón de lo que facturan las firmas de contadores. Y les tengo que decir que 5 firmas facturan el 93% de los servicios profesionales de los contadores públicos. Dentro de esas 5 firmas están unas que por nosotros son muy conocidas, las llamamos las 4 grandes, algunos dicen que deberíamos decirle más bien las 4 últimas. PricewaterhouseCoopers, KPMG, Pitt Marwin Mitchell, Deloitte, Touch Hantomatsu y Ernst & Young. Ellos controlan el 93% del mercado de servicios profesionales y en total tienen vinculados a sus plantillas una cifra que apenas si sobrepasa 3.000 contadores públicos. ¿Qué implica eso? Que si yo tomo las estadísticas de la Junta Central de Contadores, que me dice que en la actualidad están en ejercicio profesional 232.000 contadores, algo más de 232.000 contadores, eso implica que 229.000 contadores están luchando, compitiendo en ellos por un mercado residual de servicios profesionales del 7%. Hay una sobreabundancia de oferta que genera unas condiciones de competencia que no están determinadas por el conocimiento, sino que terminan condicionadas por 2 factores distintos: el nivel de remuneración y el nivel de sumisión a las presiones de los empresarios. Es decir, desde mi punto de vista, el factor fundamental de la corrupción en el ejercicio profesional de los contadores públicos es la estructura de mercado. Porque esa estructura de mercado es excluyente, porque esa estructura de mercado ha dejado que un mercado residual que apenas alcanza el 7% de la facturación de servicios profesionales tenga que ser disputado entre 229.000 personas. Y eso resta cualquier prevalencia de la libertad en la toma de decisiones y también determina la presencia de altos niveles de necesidad a satisfacer por parte de esos contadores. Claro, y frente a eso surgen propuestas. Las firmas internacionales
vienen promocionando un proceso de adopción de estándares internacionales de información financiera. Y uno de esos estándares internacionales de información financiera son los estándares internacionales de la profesión. Ya han intentado 3 veces con proyectos de ley ante el Parlamento sobre ese asunto, y en este momento tengo entendido que ya lo están intentando de nuevo. ¿Y qué nos dicen esos estándares internacionales de la profesión? Sencillo. Miren, para que usted pueda ejercer como contador público, debe satisfacer los siguientes estándares. Primero, título profesional universitario. A nosotros eso no nos parece extraño. Segundo, experiencia certificada en actividades propias de la disciplina. Eso no nos parece extraño, pero va a resultar siendo extraño, porque en la propuesta de estándares internacionales la experiencia no va a ser de 1 año, como sucede ahora, sino que ha de ser de 3 años y ha de ser supervisada, y solamente en empresas que estén inscritas en un registro nacional de certificadores, lo cual ya en otros países ha dado como resultado que los contadores que van a hacer allá sus prácticas paguen para que los dejen trabajar y poder lograr su certificación. Y los mayores reclutadores de esos contadores son las firmas. Además, segunda condición. Tercera condición, que presente un examen de competencia profesional. Eso va a garantizar que todos los que lleguen al ejercicio profesional son buenos. Sí, eso es tan fácil de despachar con ese análisis. ¿Qué tan buenas son las universidades formando gente? Nosotros tenemos una circunstancia muy interesante. En este momento en contaduría pública prevalece la educación virtual sobre la educación presencial. Y yo no tengo muchas evidencias de la calidad de la educación virtual. Entre otras cosas porque aquí no se han diseñado efectivos sistemas de control de los rendimientos de los estudiantes por esos medios virtuales. Exámenes virtuales, si los presenta el candidato, eso nunca se sabe. Y entonces ellos dicen, no, pero eso se arregla porque les hacemos un examen y únicamente podrán ejercer los que aprueben el examen. Ese examen está aprobado en muchos lugares del mundo. Yo voy a hablar del caso de Estados Unidos. Los conozco bastante profundamente, esos exámenes que realizan en los Estados Unidos. El índice de éxito en los exámenes que realiza el Instituto Americano de Contadores Públicos es del 7%. Por cada 100 aprueban el examen 7. Los restantes 93 no pueden ejercer como contadores públicos. Ah, es que son brutos, es que no saben. Yo no creo que sean brutos, pero es posible que no sepan. ¿Y a qué se debe que no saben? A la calidad de la educación. ¿Y de quién es la responsabilidad de la calidad de la educación? Del Estado. El Estado le ha otorgado unas patentes a una enorme cantidad de instituciones fundamentalmente privadas para que en su nombre declaren la capacidad profesional de quienes hacen carreras universitarias. Y le han dado esa potestad a instituciones
que no están formando adecuadamente a los contadores. Y plantearle a un egresado de un programa de estos que no puede ejercer la profesión porque no aprobó el examen es criminalizar a la víctima. Es criminalizar a la víctima. Ese joven, porque ahora los contadores salen muy jóvenes, ese joven que se presentó al examen y lo perdió, es una víctima, lo estafaron en el proceso de formación profesional y ahora lo criminalizan y lo castigan diciéndole que no puede ejercer la profesión. A mí la idea del examen en principio me suena llamativa, siempre y cuando esté apoyada sobre una plataforma de justicia que se fundamenta en la calidad de la educación. Y el gobierno no está garantizando calidad de la educación. Algunos dicen que sí, que mire que Gina intervino San Martín por la calidad de la educación. No, porque estaban malgastando la plata. El problema es la calidad de la educación, no lo miraron. Miraron los recursos financieros. ¿Cómo así que usted está explotando el negocio y no usa bien el dinero? Pero no hablaron de calidad de la educación. Entonces esos son elementos que nosotros tenemos que trabajar analíticamente con mucha profundidad, porque son propuestas que a primera vista parecen buenas, ¿no? Examen de competencia profesional. Pero eso tiene que estar precedido por la garantía de calidad de la educación. De lo contrario es una norma injusta, es una norma de desigualdad. Uno podría decir entonces, bueno, todas esas grandes mayorías, las mayorías silenciosas, la muchedumbre, está ahí luchando en esos espacios en términos de la existencia de un exceso de oferta sobre demanda de servicios profesionales. Además, eso es una estrategia del capitalismo para manejar los precios de esa mercancía que son los servicios profesionales. Esos siempre van a estar jugando allá en las pequeñas ligas, van a estar vinculados allá con las microempresas, de pronto con las pequeñas empresas, y nos concentraremos en las firmas que manejan el 93% del mercado, porque esos sí son éticos, porque esos sí satisfacen los principios de alta libertad y baja necesidad. Eso no es un pensamiento que tiene el gobierno. Si ustedes hacen un inventario de las empresas del Estado a nivel nacional, o empresas en las que el Estado tiene participación significativa, se darán cuenta que en todas esas empresas los revisores fiscales son firmas internacionales de auditoría. Y lo son por línea de instrucción del gobierno nacional. El gobierno nacional le ordena a quienes representan al Estado en esas asambleas que voten por esas empresas internacionales de auditoría que ellos llaman de alta calidad. Y lo hacen por sobre todo el mundo. Hay un caso que a mí me tiene preocupado. La semana entrante voy a presentar una solicitud de investigación contra el revisor fiscal de Ecopetrol. Fue elegido hace unos 15 días, o mejor, reelegido.
Ernst & Young. Estados financieros de Ecopetrol S.A. ¿Cómo es que dicen los auditores? Porque eso no es un dictamen de revisoría fiscal, eso es un dictamen de auditoría. Dictamen limpio. No pasó nada. Oiga, pero es que hay un escándalo nacional de que se perdieron algo así como 4.000 millones de dólares, 17 billones de pesos en sobrecostos en Reficar, y el propietario de Reficar es Ecopetrol. ¿Cómo va a ser limpio el dictamen con ese problema? El presidente de Ecopetrol, que es además un corrupto, da para una cadena radial una explicación tremendamente pintoresca. Dice, no, Ecopetrol no tiene nada que ver en ese problema de corrupción de Reficar, porque la corrupción fue en el gasto. Eso fue un problema del gasto, que gastaron más. Y Ecopetrol no ordenaba el gasto. Ecopetrol lo que hacía era presentar los ingresos, aportar los ingresos. Es decir, estableció una línea divisoria en la corrupción sobre la relación de ingresos y gastos, como si eso fuera posible. Ernst & Young no dijo absolutamente nada sobre el problema de Reficar en su dictamen. Dictamen limpio. Segundo, los estados financieros consolidados del Grupo Ecopetrol, tengo documentos, no consolidan todas las empresas del grupo. Por ejemplo, Ecopetrol es propietario de un banco en Suecia. Eso se descubrió en las investigaciones sobre el problema de Reficar. Y los estados financieros de ese banco en Suecia no están consolidados en los estados financieros consolidados del Grupo Ecopetrol. Pero son más de 5 empresas que no están consolidadas en los estados financieros consolidados de Ecopetrol. Dictamen de Ernst & Young, el revisor fiscal, limpio. Todo está bien. Con un agravante, dictamina los estados financieros consolidados y no enuncia por lado alguno cuáles fueron las empresas que se consolidaron. No se sabe qué fue lo que consolidaron. El dictamen sencillamente dice, examen consolidado del Grupo Ecopetrol. Ese descubrimiento de que habían empresas no consolidadas lo hizo un contador, al cual un socio lo contrató para que examinara los libros y papeles en los días previos a la asamblea, dentro del derecho de inspección. Y nadie dice nada sobre el asunto. Claro, ¿qué va a decir? Si es que Ernst & Young, además de ser el revisor fiscal de Ecopetrol, de 6 empresas más del Grupo Ecopetrol, es el revisor fiscal de Reficar, pero además es el revisor fiscal de CBI, que es la empresa constructora de la planta de Reficar. Tamaño conflicto de interés. Tamaño conflicto de interés. Pero hay otras perlitas ahí. Declara Ernst & Young en su propuesta para que le adjudiquen el contrato de revisoría fiscal, que era una cifra supremamente pequeñita, 5.000 millones de pesos. Declara que tiene contratos por servicios de asesoría con más de 10 empresas del Grupo Ecopetrol.
entre ellas el propio Ecopetrol. Declara que está violando la normatividad y nadie dice nada. La Junta Central de Contadores está sancionando revisores fiscales de conjuntos de propiedad horizontal. Y para allá, para donde está el gran mercado de esas firmas, no miran, les archivan los procesos de manera irregular. Porque las prácticas de la corrupción han llegado a la Junta Central de Contadores. La Junta Central de Contadores está capturada por la unidad administrativa, con la que maneja el presupuesto. Ellos son los que nombran los operadores disciplinarios, los que controlan el ritmo de los procesos. Más de 100 abogados no caben en la casa donde funciona la Junta. Como que sería más bien una Junta Central de Abogados. Y mantienen tan desocupados que ahora el director de la Junta se inventó una nueva modalidad de control del ejercicio profesional, ordenando la visita a las firmas y a los contadores a ver si sí saben de estándares internacionales de información financiera y estándares internacionales de aseguramiento, porque necesitan una planta grande, sobre todo en esta época preelectoral, porque la Junta Central de Contadores está protegida por un ángel custodio. Es Ángel Custodio Cabrera, un senador de la República, al cual le tributan todos los funcionarios de la Junta. Son cosas que no se dicen nunca, ¿no? Bueno, yo he dicho por ahí algunas cositas, ya me amenazaron, pero yo seguiré en ese proceso de denuncia de la corrupción en la Junta. No voy a desviarme más. Voy a volver a la ética de las grandes firmas. Uno de los grandes problemas de corrupción que existe en Colombia es el problema de la privatización de empresas públicas. Yo me puse a hacer el ejercicio desde 1991, porque yo creo que en términos de corrupción 1991 constituye un punto de inflexión. Privatizaciones de empresas de nivel nacional. ¿Y saben qué me encontré? Bueno, digamos que el proceso de privatización tiene más o menos unos pasos. El primer paso del proceso de privatización es la preparación de la empresa para que quede en condiciones de buscar socios estratégicos, o para que sea tan poco rentable que hay que encontrar un incauto en el mercado que la compre. El segundo paso es la valoración. En ese van en la empresa de teléfonos de Bogotá en este momento. Entonces hay que valorarla. ¿Quién la valora? Una banca de inversión. El tercero es la recepción de propuestas, y el cuarto es la adjudicación. En la mayoría de los casos se han adjudicado a un proponente único. A los demás los sacan por el camino con distintos tipos de argucias. ¿Cómo preparan la empresa para que entre en el proceso de privatización? Hay que hacer un trabajo de desprestigio de esa empresa. Es ineficiente. Eso no rinde. ¿Cómo? Ahora la tienen toda completica, estándares internacionales, ¿no? Por ejemplo, reconocimiento de pérdidas de valor, aplicación de IAS 36. Y eso cogen las empresas y las reducen así, en términos de sus estados financieros, para que se vea una empresa de mala gestión. Luego viene la valoración. La valoración la hace una empresa
de banca de inversión y aplica algún método, pero todos esos métodos son manipulables, porque en los métodos de valoración siempre hay una variable que es determinante en el valor, que es la tasa de rentabilidad esperada. Entre más alta sea la tasa de rentabilidad esperada, más bajo es el nivel, el valor de la empresa, por cualquier método. Y luego se la adjudican normalmente con una serie de juegos, donde por ejemplo se la venden a una empresa de constitución transitoria, que a su vez se la vende al verdadero proponente detrás. Y cuando yo miro esos procesos de privatización me encuentro con que es casi una regla que el revisor fiscal de las empresas privatizadas era una firma multinacional, con que la banca de inversión pertenece a la misma firma de auditoría, porque normalmente esas firmas de auditoría actúan como grupos para evadir los controles éticos. Pricewaterhouse es un grupo de 12 empresas, 12 empresas. Entonces tienen la empresa de revisoría fiscal, la empresa de auditoría, la empresa de asesoría tributaria, la empresa del outsourcing contable, la empresa de la banca de inversión, y siempre están presentes, siempre. Si ustedes cogen el paisaje que coloqué yo en la primera transparencia, se encuentran en que más del 80% de los casos los revisores fiscales son empresas multinacionales. Entonces los que tienen la capacidad, los que tienen la capacidad de agrupar esas cualidades de alta libertad y baja necesidad, son profundamente corruptos, profundamente corruptos. ¿Y entonces qué se espera? Es decir, las características de alta libertad y baja necesidad no han sido un factor en esas grandes empresas de auditoría, en esas empresas multinacionales de auditoría, para que sustituyan los valores éticos por el éxito empresarial que se mide en dinero. Y eso quiere decir que en general el ejercicio de la profesión es corrupto. ¿Cómo es que dicen la lógica de lo significativo? 93% del mercado en manos de sus corruptos y el 7% en manos de una muchedumbre caracterizada por la necesidad. Primer factor de la corrupción en la contaduría. El segundo tiene que ver con los problemas, eso lo voy a obviar, de la sociedad de consumo, ¿no? Porque la función de la sociedad de consumo es crear necesidades para estar Solamente podemos, ¿qué tal un contador sin vestido de marca? No, ¿qué tal con los tenis de bajar con vara? Hay que ver marquillero y eso genera incrementos de la necesidad, pero ese punto lo voy a dejar ahí. El tercero, la regulación. La regulación es un factor de corrupción. ¿Por qué es un factor de corrupción? Porque la regulación es un mecanismo
de limitación de la libertad. Y en el caso nuestro, se han dado unos juegos alrededor de la regulación que han creado un campo propicio para el desarrollo de la corrupción, la adopción de estándares internacionales. Salió una ley que dijo: se emitirán, el presidente de la República intervendrá la economía, un poco de engaños ahí, que para que las empresas sean eficientes, para que las empresas incrementen la productividad, para que la información sea comparable, y para ello hará una convergencia a estándares internacionales de alta calidad. ¿Qué es alta calidad? Esa es una primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? La gente dice: estos estados financieros están muy buenos, son de alta calidad. ¿Por qué? Porque se elaboraron con estándares internacionales. ¿Y qué son estándares internacionales? Pues los que permiten elaborar estados de alta calidad. ¿Qué es eso de la alta calidad? La calidad es un concepto de mercado. La calidad se mide por la satisfacción del cliente. Y los estándares internacionales son un mecanismo de satisfacción de las expectativas del cliente. ¿Cómo quieren los estados financieros? ¿Quiere alta rentabilidad y alto crecimiento? Entonces echémosle a esto técnicas fuertes de valor razonable. ¿Quiere pasar así más bien de agache, no dar mucha bandera? Y costo histórico más deterioro de valor. O lo quiere en ese espacio de múltiples grises entre esos dos extremos, como lo quiera. Porque los estándares internacionales no son estándares. Porque el estándar es una regla de hacer, y los estándares internacionales son un marco de autorregulación. Aquí está este marco y aplique usted lo que quiera dentro de ese marco. ¿Cómo reconozco la propiedad planta de equipo? Pues fácil, al costo o al valor razonable. ¿Cuál método de valor razonable? Los estándares internacionales de valoración han establecido 132 métodos de cálculo del valor razonable. Escoja el que quiera. Ninguno de esos me gusta. Diseñe el suyo y justifíquelo. Todo eso es permitido por los estándares internacionales. Es decir, los estándares internacionales eliminaron la regulación contable en Colombia. Cambiaron la regulación contable en Colombia por un sistema de autorregulación. ¿Qué hay del problema del ejercicio de la revisoría fiscal? Que ahora hay que sustentarlo en el cumplimiento de normas de auditoría. Imagínense ustedes, la revisoría fiscal es una institución de vigilancia, es decir, que tiene que hacer control preventivo y concomitante. Y las normas de auditoría son de evaluación, se hace después. La ley nos está diciendo: no cumpla con las funciones que le establece el Código de Comercio. Aplique los estándares internacionales de aseguramiento de información, que no son para hacer vigilancia, son para verificar que los estados financieros se elaboraron de acuerdo con estándares de información financiera. Para eso no más. Y las funciones de los revisores fiscales
son muchísimo más amplias que eso. Y ahí hay un elemento de corrupción tremendamente grande en ese proceso de la regulación. Hay algo que técnicamente llaman la administrativización del derecho. La administrativización del derecho consiste en que la facultad de emitir normas se traslada del legislativo al ejecutivo. Y aquí eso es lo que han hecho. La ley dice, haga un proceso de convergencia, y el Consejo Técnico de la Copiaduría Pública ha hecho un proceso de adopción, ha actuado contra la ley, que es una forma de corrupción. ¿Y por qué lo hace el Consejo Técnico? ¿Por qué el Consejo Técnico incurre en esas conductas? Porque está capturado por las firmas multinacionales de auditoría. Las decisiones del Consejo Técnico se hacen en un comité técnico que tienen las firmas, y el Consejo Técnico lo único que hace es formalizarlas. Así está ese antro de corrupción. Las superintendencias están capturadas. Y en el caso de la regulación contable el asunto es más grave, porque nuestra Constitución dice que la emisión de normas es una facultad del Congreso o eventualmente del presidente, pero las normas de nuestra profesión la están haciendo entidades privadas extranjeras. Entidades privadas extranjeras. IFAC es un gremio y FLS Foundation es una fundación. Entidades privadas. Privatizamos el derecho. Y eso es corrupción. Tenemos otra serie de elementos que son supremamente importantes de tratar. Yo voy a tratar solo uno: la anomia. Anomia la han definido como ausencia de normas. Se han escrito unos trabajos supremamente interesantes acerca del concepto de anomia, y en esos trabajos importantes sobre el concepto de anomia nos hemos encontrado con una cuestión bien profunda para el análisis. Cuando hay una duplicidad normativa, en donde los dos sistemas de normas son contradictorios, las normas se eliminan mutuamente y quedamos en un ambiente de ausencia de normas. Ese ejercicio tenemos que hacerlo rigurosamente. Coger la reglamentación de la contabilidad en el Código de Comercio, la reglamentación de la revisoría fiscal en el Código de Comercio, confrontarla con las normas internacionales de información financiera y con las normas internacionales de aseguramiento, y nos vamos a dar cuenta de inmediato que son contradictorias, que hablan de cosas distintas. Y entonces es donde nosotros quedamos contra los palos. ¿Qué cumplo? Aquí me dicen que tengo que hacer esto, pero aquí me dicen que tengo que hacer esto. Eso elimina la efectividad de las normas. Nos lleva a un estado de anomia. Y en los estados de anomia no hay responsabilidades. Bueno, ese era el pensamiento que tenían algunas personas, porque resulta que uno de los problemas de esos sistemas de autorregulación es que no han sido armonizados
con la estructura jurídica nacional. Y muchas veces lo que dicen esos estándares con una suficiencia técnica profunda, el Código Penal lo llama de otra manera. Yo fui perito de un proceso. Hoy el revisor fiscal y el contador de esa empresa están en la cárcel. Ellos, en un proceso de venta de una empresa, elaboraron los estados financieros sobre estándares internacionales de información financiera con políticas contables agresivas, y el grupo que compró se arrepintió, les dijo que reversaran el negocio, que no habían comprado lo que ellos esperaban. Los socios habían hecho un extraordinario negocio y se negaron. Se inició un proceso penal. Los socios revirtieron el negocio y al contador y al revisor fiscal el juez les dijo: ¿y ustedes por qué hicieron esto? Y ellos dijeron: nosotros aplicamos rigurosamente los estándares internacionales. ¿Y por qué valía tanta la empresa?, dice el juez, y ellos responden: por el valor razonable. Y el juez les dijo: hay dos cosas que ustedes deben tener claro. En este juzgado ustedes no están para responder por conductas profesionales. Están para responder por tipos penales. Y eso que ustedes llaman valor razonable, el Código Penal lo llama estafa. No hicimos los estudios de convergencia a la legislación penal, a la legislación civil, a la estructura constitucional. Estamos en una situación tremendamente problemática en el ejercicio profesional. Pero claro, hay quienes defienden esas normas a capa y espada. Uno llega y le dice al abogado de las firmas: no, mire, es que el artículo 208 dice que el dictamen debe afirmar que la contabilidad se vigiló de acuerdo con técnicas de interventoría de cuentas. Y eso del aseguramiento son normas de auditoría. Y entonces han desarrollado una capacidad enorme de sinonimia. Son sinónimos. Interventoría de cuentas y auditoría son sinónimos. ¿Sí? ¿Quién lo dijo? Les dio por la sinonimia. Es que el Código de Comercio dice que la información debe ser fidedigna y las normas dicen que la información debe ser razonable. Son sinónimos. Se enfermaron de sinonimia. Además, hacen interpretaciones ostentando una autoridad académica tal vez, donde construyen interpretaciones para definir que lo que dice el Código de Comercio es lo mismo que lo que dicen los estándares internacionales. Y han sembrado una enfermedad que conduce a enfermedades mentales entre todos los contadores, que se llama la disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Es esa capacidad que nosotros desarrollamos para leer lo que queremos que diga el texto y no lo que dice el texto. Claro, uno ahí habla con la gente y dice: no, esa información es fidedigna. ¿Por qué? ¿Por qué es fidedigna? Pues porque es razonable. No, y que es de alta calidad. Entonces es fidedigna porque es de alta calidad.
La gente no entiende lo que dicen las reglas, sino entiende lo que quiere que se entienda a través de un proceso sistemático de control ideológico que como instrumento de mercado han desarrollado las firmas multinacionales en la comercialización de esos estándares internacionales que en Colombia han sido un enorme negocio. Creo que esto nos deja ya a nosotros un panorama, ¿no? Yo podría hablar otras 3 horas, pero creo que esto nos deja ya un panorama que debe permitirnos poner los pies en el suelo, que debe permitirnos a nosotros entender que tenemos que reconocer que el ejercicio de la contaduría pública tiene como uno de sus adherentes fundamentales la práctica de la corrupción. Que la práctica de la corrupción está determinada fundamentalmente por la estructura del mercado, por el monopolio, que a eso contribuye la administrativización del derecho, que a eso contribuye los problemas de la necesidad, los problemas de las presiones de los usuarios de nuestros servicios públicos. Lo primero que tenemos que hacer si queremos construir soluciones es reconocer nuestra situación. Y ese es un reconocimiento doloroso. Sí, realizamos una práctica social corrupta. Pero es a partir de ese entendimiento que tenemos que empezar a construir alternativas de solución, porque nosotros tenemos muchas cosas para contribuir al desarrollo de este país, para cambiar esos sistemas de valores. Tenemos muchas potencialidades para actuar en el combate a la desigualdad, que es lo que en última surge de esos problemas corruptos. Reconociendo esas estrategias, lo primero que tenemos que reconocer es que tenemos que reconstruir nuestras organizaciones gremiales, que tenemos que nuevamente vincularnos en grupos de acción con fortaleza, como aquellos con que contamos hasta la primera parte de la primera década de este milenio. En segundo lugar, que tenemos que luchar por unas modificaciones de la regulación que tengan como objetivo central la eliminación del monopolio en el ejercicio de la profesión. Las cosas deberían de ser tan claras como esto. Nadie puede ser revisor fiscal de más de 3 entidades de cualquier naturaleza. Así cada uno de nosotros haría poco para que lo podamos hacer muchos. Desconcentrar el mercado implica ampliar la posibilidad de acceso al mercado de muchos profesionales. Y eso va a cambiar sustancialmente nuestras condiciones de trabajo. Y desde luego, a partir de esas organizaciones gremiales fuertes, buscar una regulación que nos proteja. Nosotros tenemos en la contaduría un problema tremendamente grave. Somos sujetos de montones de responsabilidades, montones de sanciones. Ni siquiera nuestro patrimonio individual está a salvo. Ustedes lo oyeron hace algunos días en relación con Estraval, la empresa esta que captaba ahorro del público con base en libranzas. Como la plata que se logró rescatar no alcanza para devolverle a los ahorradores, se intervino el patrimonio de los socios
el de los contadores y el de los revisores fiscales. Es el propio patrimonio que nos lo quitan. Estamos obligados a denunciar la comisión de delitos contra la administración pública, el orden público, económico y social y el patrimonio económico. Pero no tenemos ninguna protección del Estado para cumplir con esa función. Uno va y denuncia y al otro día está desempleado. Y si no denuncia, está sindicado por omisión de denuncia. Entonces tenemos que buscar una regulación profesional donde nosotros no le saquemos el cuerpo a nuestras responsabilidades, sino que busquemos algunos márgenes de protección del Estado que nos permita cumplir con esas responsabilidades y convertirnos en una palanca fundamental de la lucha contra la corrupción. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Rafael, muy aleccionadora su charla. Vamos a dar un espacio para quien quiera realizar algunas preguntas, interrogantes. Entonces los escuchamos antes de que apliquen el valor razonable y vayan a ir a la cárcel. ¿Nadie se atreve? ¿Sí? Bueno, buenas noches. Yo tengo pues dos preguntas. ¿Sí me escuchan? Bueno, buenas noches para todos y todas. Una de las preguntas pues, que yo tengo es referente al tema pues, más académico, es decir, usted hablaba pues, de que incluso la educación actualmente pues, tiene la tendencia de privatización y bueno, lo vemos reflejado incluso en algunos de los profesores que nos dictan materias pues, que no tienen como esa parte social, podríamos decirlo, sino que están enfocados solamente a formar profesionales en torno al mercado. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál es el papel de la educación, cuál es el papel de los profesores en formar a los futuros profesionales en contaduría? Pues, ¿cuál cree usted pues, sería esa proyección, ¿no? Y la otra, pues, es en el tema de... Usted mencionaba pues, que uno de los problemas que hay sobre cómo funciona pues, el mercado es una de las causas hacia la corrupción, ¿no? Es uno de los causantes. No sé cómo, digamos, realmente desde la profesión nosotros podríamos hacer algo para combatir la corrupción, o sea, en términos reales de una transformación social, o simplemente nos vamos a quedar con pañitos de agua tibia, haciendo, por ejemplo, el papel de revisor fiscal y demás. Gracias. Bueno, afortunadamente ya me dieron tema para llegar hasta las 9:30. Porque las preguntas son bien sugerentes. Bien, nosotros tenemos un problema supremamente fuerte con la educación. Y es que, como viene en la práctica, educación como proceso de formación en contaduría pública es más bien una excepción. Es decir, esos procesos los encontraremos ni siquiera en todas las universidades públicas. En algunas universidades públicas, una mano sería suficiente en términos de dedos para contar, y un número aún menor de universidades privadas.
que realmente realizan procesos de formación. Proceso de formación es aquel donde existe la posibilidad de saber, de acceder al conocimiento, de cultivar pensamiento crítico, porque la mayoría de las universidades son centros de entrenamiento. Nosotros en las universidades lo que prevalece es el haga. Por ahí algún autor lo decía con mucha certeza, me parece a mí. Nos enseñan a contabilizar, pero no nos enseñan contabilidad. Yo normalmente hago una pregunta por ahí en mis cursos: ¿qué es el debe? Y todo el mundo trabaja con el debe y con el haber todos los días, y nunca he encontrado un estudiante que me dé una definición satisfactoria del debe. Me dicen, por ejemplo, que eso es un registro en la columna de la izquierda. Eso no es ningún concepto. Nosotros tenemos ese serio problema. Y desde luego, la mayoría de nuestros profesores también se formó así. Es decir, los profesores que han escapado a eso es porque han buscado caminos complementarios en su proceso de formación, accediendo a estudios de formación avanzada, comprometiéndose con procesos de investigación. Esa es la clave, el desarrollo de la investigación que nos permita no simplemente ser la reproducción del conocimiento vigente, sino que nos permita empezar a emerger en términos de la construcción de tecnologías de oferta, tecnologías nuevas para informar nuevos fenómenos, como los naturales, por ejemplo, que ampliaría nuestro campo de ejercicio profesional, pero que fundamentalmente nos permitiría ser realmente ciudadanos y no operarios, porque actualmente nos están manejando como simples operarios. Hay deficiencias terribles, por ejemplo, en el campo de la formación ética, aunque todo el mundo dice que eso no se enseña, que eso se adquiere. Bueno, es que lo que se adquiere es un proceso de enseñanza, aprendizaje. Pero es muy común que en las universidades ni siquiera estudien las responsabilidades jurídicas de los contadores. Y eso cultiva los problemas de corrupción, porque, como dicen por ahí muy sabiamente los estudiantes cuando van a presentar exámenes, el que nada sabe, nada teme. Entonces se vuelven temerarios al ejercer la profesión. Hay que profundizar en esas cosas, pero sobre todo hay que profundizar en saber, aprender a saber y aprender a ser. ¿Sí? Son elementos fundamentales. Eso nos tiene que conducir a unos problemas de discusión curricular profundos. Nosotros no podemos seguir con ese camino que están tomando hoy todas las universidades, o por lo menos la gran mayoría de las universidades. Llegaron los estándares internacionales, hay que cambiar el plan de estudios. Ya no vamos a ver contabilidad 1, 2 y 3, sino vamos a ver estándares de instrumentos financieros, estándares de propiedad, planta y equipo, estándares de aseguramiento. No, nosotros lo que deberíamos aprender en la universidad es contabilidad, control. La regulación es un problema accesorio de aplicación. Lo fundamental es el conocimiento del saber contable. Lo principal es el conocimiento de las teorías del control. Que cuando uno tiene todos esos dominios teóricos,
fácilmente construye las formas de aplicación de esas teorías en cualquier marco regulativo. Es decir, en los planes de estudio tiene que perder peso, tiene que perder importancia la regulación y tiene que ganar gran importancia la investigación y la teoría. Esos son unos elementos claves para que nosotros podamos cambiar. ¿Y qué hacer? Era la otra pregunta. Vamos a sencillamente seguir en la rueda, ¿cómo va? No, yo ya hice unas sugerencias. Tenemos, en primer lugar, que reconstruir nuestras organizaciones gremiales. Y voy a hacer una cuña. Al fin y al cabo aquí no me cobran por una cuña. Hace unas semanas se realizó la asamblea constitutiva del Consejo Nacional de Contadores Públicos, un gremio. En el momento en que lo constituimos, 198 afiliados. Sin tener todavía personería jurídica, ya superamos los 600 afiliados. Es decir, la gente sí quiere integrarse y organizarse. Pero yo los invito a que se vinculen a ese gremio y a que entren a participar de las actividades de ese gremio para que luchamos por ese tipo de reivindicaciones. Una nueva regulación del ejercicio profesional que establezca un mercado adversarial, no un mercado residual como nos estamos moviendo hoy, un acceso democrático al mercado de los servicios profesionales, que proteja la integridad en términos jurídicos, económicos y físicos de los contadores derivadas de riesgos por el ejercicio profesional. Y luchemos por la transformación de la educación. Esos son elementos indispensables si queremos cambiar nuestro escenario y no seguir caminando por donde estamos yendo, que me parece a mí es un camino arriesgado, riesgoso. Ustedes saben que todo problema de corrupción termina en el sacrificio del chivo expiatorio, según las teorías judías. Como la sociedad está indignada por la corrupción, démosle un chivo expiatorio. Entonces apareció la problemática de Odebrecht y ahí le echaron un chivo expiatorio, Bula. Yo no digo que Bula sea un angelito, ¿no? Pero fue el chivo expiatorio para tratar de acallar eso. Y en todos los escándalos empresariales, normalmente los chivos expiatorios somos los contadores públicos. Los primeros que cuelgan. Perdamos esa vocación de chivo expiatorio y convirtámonos en agentes de cambio. ¿Alguien más desea realizar alguna pregunta? Bueno, muchas gracias entonces a todos y todas y los esperamos para una